Hoy en día se ha generalizado el recurso a los sentimientos, emociones, deseos para justificar comportamientos y actuaciones. Yo me sentí así, yo lo sentí así, yo lo deseaba. ¿Hasta qué punto esta justificación es válida? La analizaremos desde un punto de vista antropológico, desde una perspectiva más amplia, viendo nuestras dimensiones racionales y emocionales, teniendo siempre en cuenta que las emociones, los sentimientos y los deseos nos sobrevienen sin que nosotros los llamemos. Subid a este tren y bienvenidos. You saw me back and I fell up, please don't be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Give me your love, baby, give me your hand now, and I just wanna go with you anywhere. I feel like I'm not awake, I wish you could take me away, but not that would happen today. Give me love, give me up, give me all you can. I feel like I'm not awake, I wish you could take me away. Baby, I just want you to say hola, 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 hola. Baby, I just... La antropología o conocimiento del hombre filosófica nos habla de que el hombre tiene tres dimensiones. La primera de ellas, la dimensión corporal, es aquella que nos brinda los sentimientos, las emociones, los deseos. Por otro lado, tenemos la dimensión racional, y es la que nos da una inteligencia, una comprensión del mundo, la que nos permite abarcar las cosas. Por último, tenemos la dimensión espiritual, una dimensión que no puede negarse. Ya hablamos de ella, de su existencia, a través del alma, en la búsqueda de la incomparable dignidad del hombre. Pero además, todos los pueblos de todas las culturas han tenido esa vocación de trascendencia, lo que advera este aserto. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en las primeras dos dimensiones, la dimensión corporal, más física, y la racional, y sus interacciones, puesto que en la época presente hay un desarreglo entre ambas. ¿Son lícitas las emociones? ¿Son lícitos los deseos? Por supuesto. De hecho, son buenos, están puestos allí por la naturaleza. Los impulsos sexuales nos inclinan a formar una familia, a procrear, a crear nuevos seres, gracias a lo cual no nos hemos extinguido todavía. Los deseos, de cualquier índole, nos empujan a la acción. Son nuestro motor, nuestra fuerza dinámica que nos pone en funcionamiento. Y por último, los miedos. Los miedos son también necesarios. El miedo a una pendiente, el vértigo, nos puede preservar de la muerte, de una caída cierta. Por tanto, en su contexto natural, y no hablo de emociones desarregladas por muchas causas, pero en su contexto natural son buenas y necesarias. Por tanto, no hemos de juzgarlas, ya que ellas vienen de forma impremeditada, involuntaria, y hay que acogerlas tal y como vienen. El gozo en sí mismo, el gozo sensorial, sexual, el placer, en general, es también lícito, es una compensación de la naturaleza por algo que hemos hecho positivo. Y en su contexto son también necesarios y buenos, es decir, hay que buscarla en sus contextos. Sin embargo, esta licitud en el tiempo presente se ha confundido con
una obliteración de la razón, es decir, un eclipsamiento de la razón, en donde ya solo priman los dogmas emotivos de la emoción. Yo me siento, yo tengo una corazonada, y eso a través de eso justificamos todo, cuando no es así. Es decir, la dimensión racional debe conjugarse, integrarse, sin anular, por supuesto, pero integrarse con la dimensión emotiva. Los efectos perniciosos de esa falta de integración ya los hemos visto en muchas épocas. El romanticismo, muchos de los poetas románticos o artistas románticos pues han vivido una vida atribulada, mohína, conturbados por las emociones, por ese imperio de las emociones sobre su vida que les privaba de horizontes, ¿no? Tenemos incluso a Becker, por ejemplo, que cometió suicidio. Famosa es su poesía: hoy como ayer, mañana como hoy y siempre igual. Un cielo gris, un horizonte eterno y andar y andar. En otro de sus poemas decía: así soy yo, gigante ola que el viento riza y empuja en la mar, y rueda y pasa y se ignora qué playa buscando va. Así soy yo, que al acaso cruzo el mundo sin pensar de dónde vengo ni a dónde mis pasos me llevarán. Cuando el emotivismo, cuando la emoción tiene una primacía sobre la persona, se pierden los horizontes. No podemos hacer planes porque lo único que sentimos son los golpes emotivos. Lo único que nos guía son los golpes emotivos. Por eso, dice Becker, que le empujan las emociones, le llevan, le conducen, no le permiten, no le dan libertad de movimiento para proyectarse más allá del presente sensorial que vive, emotivo, que vive, sentimental, que experimenta. Por eso es una vida atribulada, realmente atribulada. También conocemos los efectos perniciosos de mayo del 68. Mayo del 68 fue una época, digamos, del destape, ¿no? de tratar de reivindicar la emoción, que es lícita, en un contexto en el que, bueno, la herencia de la Ilustración, la racionalidad fría, había reprimido las emociones, siendo estas últimas también una dimensión, como hemos dicho. Pero la reacción fue desmedida, es decir, se obliteró, se cercenó la razón. El resultado es que se experimentaba con sustancias psicotrópicas y estupefacientes para fomentar emociones en nosotros. Eso era lo único importante, lo que llevó a una generación realmente a la perdición. Experimentaciones sexuales, experimentaciones con sustancias, todo aquello que generara emociones, porque la emoción era la primacía, era lo importante, ¿no? Y lo que ha sucedido es que, bueno, hubo una enajenación, hubo una generación realmente desestructurada, con hijos expósitos, con falta de estabilidad familiar para muchas personas. No fue nada agradable, toxicomanías, bueno, un conjunto de circunstancias. Entonces, me siento, hay que aceptarlo, me siento, bueno, pero hay que racionalizarlo, es decir, yo me siento, por ejemplo, y esto es muy actual, independentista, y eso no justifica que yo pueda hacer actos violentos contra las personas. De hecho, toda emoción debe ser racionalizada, porque si no, nos convertimos en unas veletas que giramos al ritmo del viento, que nos pueden controlar, porque ahí nos evocan nuestras emociones y somos totalmente títeres, ¿no? de aquellos que juegan con nuestras emociones y anulan nuestra razón. Por tanto, para cualquier actuación, el efluvio de emociones no es razonable. Es decir, un efluvio de emociones constante no nos permite ver con claridad. Sin embargo, las emociones tienen su significado, son las que nos invitan a la acción, los deseos son los que nos orientan en las acciones y han de ser integradas con la razón. Scruton hablaba de la importancia de la estimulación sensorial, hablaba de que había un barrio que había sido construido con una racionalidad fría
y estaba todo bien planeado para oficinas, con sus escaleras de incendios, todo muy bien hecho, pero faltaba ese goce estético, ese goce sensorial. Era muy frío y muy feo ese entorno, por lo tanto poco a poco se abandonó ese centro de negocios, porque el hombre necesita belleza, necesita goce sensorial también. Como digo, ni una ni otra han de ser integradas, porque si no, no podemos plantear a la larga proyectos, un proyecto de una tesis doctoral, unas oposiciones. La emoción no nos permite, no nos da horizontes, nos hace que me siento incómodo, me siento mal, pues lo dejo, o tampoco nos permite unos vínculos estables, matrimoniales, o un compromiso en el trabajo estable, nos inhabilitan, de alguna forma nos impiden el compromiso, la constancia. Bueno, y acabo por tanto este vídeo con unas palabras de López Quintás, que son muy sabias. Él dice que antes de empezar cualquier proceso, hemos de considerar a dónde nos lleva. Muchas veces los políticos nos han hablado de cambio, renovación, progresismo, ¿a dónde nos lleva? Antes de cualquier movimiento debemos considerar si lo que nos espera es peor o mejor. Antes de enamorarnos, debemos pensar hacia dónde vamos, porque una vez que hemos iniciado ese proceso, es muy difícil la vuelta atrás. De manera que una sana emotividad, integrada con una sana racionalidad, aceptando esas emociones y filtrándolas a través de es lo que lleva al hombre a una personalidad equilibrada. Ninguno de nosotros somos equilibrados, lógicamente, al 100%. Pero hay que tener ese norte, hay que tener ese lucero, esa guía, ¿no? para guiarnos en la vida. Ánimo con vuestras vidas.